Por último, entramos en el concepto del superhombre, del Übermensch. Hay mucha polémica en torno a si traducirlo de determinada manera o no. Lo cierto es que el término original en alemán que Nietzsche utiliza es Übermensch y que la traducción, digamos, más literal sería la de sobrehombre o ultrahombre. Pero claro, aquí en castellano el término que se eligió para las traducciones es el de superhombre, digamos, porque tiene una carga conceptual que algunos consideraron que nos acercaba más a aquello que Nietzsche quería explicar. La cuestión es que lo primero que tenemos que ver es cuál es la visión pesimista que tiene Nietzsche del ser humano. Cuando nosotros tengamos que responder a la pregunta en el examen de la EBAU que nos pida que expongamos una concepción del ser humano en un autor de la época contemporánea, nosotros aquí tenemos una serie de ideas que podemos reproducir. En primer lugar, el ser humano, en Nietzsche, es un ser miserable. ¿Por qué? Porque, dice Nietzsche, desprecia la tierra, desprecia el cuerpo, todo lo que tenga que ver con los instintos, con las pasiones. En segundo lugar, para Nietzsche, el ser humano es un animal, dice, defectuoso. Es el único animal que no ha llegado a consolidarse, a completarse como tal. Y por esto corre un riesgo, y el riesgo es el de volver a su animalidad previa. En tercer lugar, dice que el ser humano no es otra cosa que un puente tendido hacia el superhombre. El ser humano es algo intermedio. Él lo concibe como un paso intermedio entre la animalidad y el superhombre. El hombre, entonces, el ser humano, tiene que superarse y transformarse en superhombre. En cuarto lugar, el ser humano está dotado de una fuerza creadora expansiva que es propia de la vida, la cual, según Nietzsche, es un proceso evolutivo constante hacia algo superior. En quinto lugar, para Nietzsche, el ser humano posee cierto sentido de superación y esto le ayuda a superar la moralidad tradicional, decadente, según Nietzsche, y le permite instaurar de alguna manera una nueva moral y expulsar a Dios de esa concepción y de su propio interior. Una vez que Dios ha muerto, solo queda el ser humano, que se irá superando hasta llegar al superhombre. Pero no se trata de entender este superhombre como una evolución biológica, aunque es verdad que en algunos pasajes podríamos entenderlo de esta manera. La mayoría de los especialistas nos recomiendan que no entendamos esta faceta biológica de este ser humano superior que presenta Nietzsche como, digamos, una evolución biológica física. En algunos pasajes, en Así habló Zaratustra, podemos leer: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. El superhombre es el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. En Así habló Zaratustra nos enseña que el superhombre es el individuo capaz de asumir la idea del eterno retorno. Es un ser que se encuentra más allá del ser humano actual, en tanto que deja atrás toda su miseria, todos sus resentimientos, su mezquindad, etc. El ser humano actual, para Nietzsche, no es más que el puente hacia el ultrahombre o superhombre. Escribe: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda tendida sobre un abismo, un peligroso caminar, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecerse y detener el paso. Es un ser, para Nietzsche, que vive la vida de un modo absolutamente afirmativo, ya que ha superado toda visión moral del mundo y vive, según uno de los títulos de una de sus más famosas obras, más allá del bien y del mal. Esto lo que quiere decir es que este nuevo ser humano tiene que representar una nueva tabla de valores. Entre esos valores podemos destacar el amor a la vida, lo que significa aceptar el eterno retorno para poder adquirir el dominio sobre su vida, librándose de aquella moral de esclavos.
el sentido de la tierra, alcanzando, según él, la felicidad en ella. Y en tercer lugar, la exaltación de los instintos ascendentes, que generarán los nuevos tipos de valores. Para llegar a este ultrahombre o a este superhombre, el individuo europeo tiene que autosuprimirse en un proceso que pasa por 3 fases. Y esto está muy bien explicado en el fragmento de las 3 transformaciones que encontramos en Así habló Zaratustra y que ilustran cómo el ser humano pasa de ser un camello a convertirse en un león y de ahí a convertirse finalmente en niño. Leámoslo. 3 transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello y el camello en león y el león por fin en niño. Hay cosas pesadas para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas e incluso las más pesadas de todas. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Así pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria? ¿Subir a altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con los sordos que nunca oyen lo que quieres? ¿O acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es agua de verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O acaso es amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo? Con todas estas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu de carga, semejante al camello que corre al desierto con su carga. Así corre él a su desierto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando señor ni dios? Tú debes, se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice: yo quiero. Tú debes. Le cierra el paso. Brilla como el oro. Es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así: todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga, que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos. Tampoco el león es aún capaz de hacerlo, mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad y un no santo incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. Tomarse el derecho de vuestros valores. Ese es el tomar más horrible para un espíritu de carga irrespetuoso. En verdad, eso es para él robar, y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo, el espíritu amó el tú debes, como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento.
un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado, cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra, y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor. Aquí es donde podemos ver en esta metáfora una idea también de cómo el hombre tiene que superarse para convertirse en superhombre. Es decir, el camello es el símbolo de la moral de los esclavos, de la moral del rebaño, la que soporta el peso de la carga con paciencia, obedece a su amo sin quejarse, él manda y nosotros obedecemos. El león, sin embargo, es el símbolo del ser humano revolucionario, capaz de levantarse contra esa moral de esclavos y de romper las cadenas de su esclavitud. Lo que sucede es que este león aún es incapaz de crear nuevos valores. Es el niño el que simboliza la afirmación de sí mismo, la pureza y la inocencia necesarias para crear esos nuevos valores. Fijaos que en esta teoría del superhombre podemos encontrar ciertas similitudes en algunos autores, como por ejemplo en Marx. Hay quien ha querido ver en el sujeto desalienado de Marx cierto parecido con este concepto del superhombre en Nietzsche. Y si os fijáis esta dialéctica que Nietzsche describe de las 3 transformaciones recuerda mucho a algo que ya habíamos hablado cuando vimos el tema de Marx, y es la dialéctica de Hegel. ¿Os acordáis de esos 3 momentos de desenvolvimiento del espíritu que estaban establecidos en la tesis, antítesis y síntesis? Pues digamos que en Nietzsche la tesis podría coincidir con el camello, la antítesis sería el león y la síntesis sería el niño. En el caso de Marx, el camello sería el hombre trabajador, el proletario oprimido por los medios de producción. El león, sin embargo, sería aquel ser que es capaz de realizar esa revolución, de abolir la propiedad privada y eliminar los medios de producción y suprimir las diferencias entre las clases. Es el niño el que podría representar a ese hombre nuevo, desalienado, que disfruta de una propiedad colectiva de los medios de producción en una sociedad en la que ya decimos no existen clases. En cualquier caso, las similitudes son todas hipotéticas. Nietzsche tampoco deja claro que haya habido algún ejemplo histórico, aunque hable bien de algunas personalidades, como puede ser el caso de Napoleón o César Borgia, por ejemplo, en algún momento, pues los puede tomar como modelo de este hombre superior. Sin embargo, él afirma en algún momento que lejos lo ve aún. Aunque muchos quieran ver un paralelismo, ya os digo, con Marx o con Hegel o con otros personajes históricos, realmente para Nietzsche aún no ha llegado este superhombre capaz de transvalorar todos los valores y de protagonizar esa afirmación definitiva, positiva ante la realidad. Ese ser humano capaz de asumir la idea del eterno retorno.